Querida audiencia, lo que van a ver a continuación es un artículo inédito rechazado por el editor de Izvestia en el año 1984, pero filtrado por su autor, un periodista independiente en Alma-Ata. Izvestia en ruso significa noticias. Fue y sigue siendo un periódico ruso de gran importancia histórica que se publica diariamente. Izvestia fue fundado el 13 de marzo de 1917 en San Petersburgo. Como mencioné antes, te voy a leer un artículo de Izvestia del año 1984 rechazado por el editor de entonces. Tú serás juez. Antes de empezar, quiero enviar un agradecimiento enorme a Alexander Lebedev, miembro de mi audiencia de Huesos Negros, por traducirla y hacérmela llegar. En la vasta sombra de la historia soviética, pocos nombres evocan tanto horror ético como el de Ilya Ivanovich Ivanov. Oficialmente, se le recuerda como el científico que inventó y fracasó en su obsesión por crear híbridos entre humanos y simios en los años 20. Sus expediciones a Guinea y sus posteriores experimentos en Sukhumi son hoy material de pie de página en manuales de biología. Una excentricidad grotesca, pronto abandonada. Pero esa es la versión aprobada. Los archivos internos de la NKVD, desclasificados de manera fragmentaria en los años 90, y testimonios de supervivientes del Holodomor kazajo, sugieren otra historia, que Ivanov nunca abandonó su proyecto y que su exilio en Alma-Ata entre 1930 y 1932 logró algo peor que cualquier híbrido. Algo que no era hombre ni animal, sino una forma nueva, nacida de sueros y obsesión, diseñada para sobrevivir donde los humanos perecían. Un informe médico confidencial describe la escena de su muerte. El cuerpo de Ivanov, hallado en su dacha, con el tórax abierto y el corazón ausente. En el registro oficial de la muerte del doctor figura un infarto, por lo cual el contraste entre una versión y otra es evidente. Según copias de los diarios de Ivanov, supuestamente destruidos pero preservados por un asistente anónimo, él ya no buscaba cruzar especies, sino acelerar la evolución misma. Inyectó a un orangután hembra, último vestigio de sus experimentos anteriores, con un cóctel de hormonas y extractos glandulares. Tras tener una cría, las notas describen un proceso gradual en la misma. Pérdida de pelaje, elongación de extremidades, ojos enormes adaptados a la penumbra, especie de garras retráctiles. La criatura no recordaba ningún simio o primate conocido. Ivanov la llamó evolución. Lo más inquietante era la dieta de este ser. Rechazaba carne animal, pero aceptaba carne humana. Ivanov escribió: busca adrenalina, como si recordara un ancestro oculto que cazaba hombres en la noche de los tiempos. El invierno del año 1931 coincidió con la colectivización estalinista y el inicio del hambre masiva en Kazajistán.
desapariciones de prisioneros y campesinos se atribuían al caos de la época. Pero en las afueras de Alma-Ata aparecieron cadáveres con mutilaciones imposibles de explicar. Órganos vitales extraídos con precisión, heridas profundas como de garras curvas de más de 20 centímetros, huesos pulidos, entre comillas lamidos, según un parte de la OGPU de mayo del año 1932. Un informe posterior, nunca publicado, detalla el hallazgo de un campamento nómada con 12 cuerpos destrozados. Los médicos forenses tacharon los signos de ataque animal desconocido. En los márgenes, un oficial anotó: posible experimento del profesor I. Clasificar como canibalismo por bandidos. En la tradición oral kazaja sobrevive la figura de Ashik Adam, por su traducción, el hombre hambriento, descrito como una sombra alta, con ojos brillantes, que merodeaba en los inviernos del hambre. Sobrevivientes recogidos décadas después hablaron de gruñidos que sonaban como palabras en ruso arcaico. Alucinaciones de la inanición, tal vez, pero la coincidencia con las descripciones de Ivanov es perturbadora. El destino de evolución es desconocido. Ivanov murió en marzo de 1932, oficialmente de un paro cardíaco. Extraoficialmente devorado, según los lugareños, por su propia creación. En los informes de hambruna se contabilizan más de 200 casos de canibalismo inexplicado en la región de Alma-Ata. Ninguno fue investigado. Hasta hoy, los archivos siguen cerrados en su mayor parte. Y cuando pregunté a ancianos ganaderos de la región, sus respuestas fueron casi idénticas. En las noches de tormenta no salgas. Si oyes una risa entre los aullidos del viento, corre. No es lobo, no es hombre. Es lo que queda del loco ruso. Todo esto que acabas de escuchar fue un artículo real de Izvestia rechazado por el editor. Izvestia es, hasta el día de hoy, un medio serio de Rusia. Científico. Por favor, no lo olvides. Al final de este artículo que te acabo de leer, hay algo más que decidí dejar de último. Epílogo del autor. No escribo esto para probar nada, sino para dejar constancia, porque en la estepa aún desaparece gente. Y porque la evolución no siempre avanza hacia la luz. Año 1984. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.